Jeffrey Dahmer nació en Estados Unidos el 21 de mayo de 1960. Su madre sufría de trastornos mentales. En 1966 nació su hermano. Su padre era químico y le enseñaba sobre cómo cuidar animales, cómo morían, cómo se preservaban los huesos, y él hacía esto porque veía que a su hijo le interesaba. En eso de los 70 le gustaba buscar animales y abrirlos para ver lo que tenían dentro. Bueno, el papá pensaba que esto era normal y que él quería ser químico igual que él. Era un excelente estudiante en la escuela y era aplicado y educado. Se dio cuenta que era gay cuando estaba en la secundaria, pero no se lo dijo a nadie. Sus padres se separaron cuando estaba casi saliendo de la escuela. Jeffrey y su madre nunca tuvieron una buena relación. Era más cercano a su padre. Cuando tenía 18 años, su madre se fue de casa y lo dejó. Jeffrey, bueno, según ella, porque tenía 18 años y así que él no lo necesitaba. Y ella se fue de la casa con el hermano que ya le dije que nació en el 66. Entonces, ingresó a estudiar negocios en el 1978. Pero 3 meses después lo expulsaron por no ir. Entonces, luego lo metieron a la milicia por recomendación de su padre. También lo expulsaron, bueno, le dieron de baja en marzo de 1981, todo debido a su alcoholismo. Otra cosa, él empezó a tomar cuando él estaba en la secundaria, pero mucha gente no le prestó atención a esto. Entonces, luego, el padre lo mandó a vivir con su abuela, porque como él se llevaba con su abuela, dijo, bueno, pues lo llevó a vivir con su abuela, cuando él tenía 21 años. Su abuela era religiosa y él empezó a ir, pues, a la iglesia. Todos pensaron que estaba bien, él estaba en la iglesia, súper tranquilo, pero realmente pues las cosas no eran tan así. En el 82 fue arrestado por estar desnudo en una feria. Pudo salir por pagar la fianza. Él perdió su trabajo, pero por esto, y duró 2 años sin trabajar. Su abuela lo mantenía y en el 85 consiguió un trabajo en la fábrica de chocolates. Todo estaba como bien, perfecto. Pero en 1986 fue arrestado por tocarse delante de 2 niños y lo enviaron a terapia. Según él, solo estaba orinando. Cuando salió a las pocas semanas, no perdió su trabajo. Empezó a llevar hombres a la casa. Su abuela en 1987 lo sacó por esto. En 1988 fue arrestado porque un joven de 13 años pudo denunciar que él lo había drogado y lo había abusado. Pero no fue como un arresto porque la policía lo dejó salir para que él trabajara. Yo no entiendo cómo ayer la agencia no lo votaron por él hacer esto en la fábrica de chocolates, pero bueno. Entonces le dieron su libertad total, bueno, libertad condicional, pero prácticamente total, en 1990. Entonces, y regresó al apartamento donde él había estado antes de ser arrestado. Sus vecinos se quejaban de que había un olor putrefacto que salía del apartamento. La policía debió de revisar, obviamente, su casa. Pero en 1991 fue arrestado porque un joven salió del apartamento de Jeffrey y estaba drogado y sin ropa. Llamaron a la policía, 3 mujeres que estaban ahí, que estaban atendiendo al chico. Jeffrey no estaba en el apartamento en ese momento. Llegó al poco rato. Al ver a estas mujeres ahí, le dicen que ese es su novio, que no, que él es alcohólico. La policía, obviamente, para no investigar más, le creyó. Y más es como que, ay, homosexual, no quiero que se me pegue. O sea, estamos hablando del 91. Y lo que hizo fue que mejor miró por arribita, se lo entregó y se fue. Obviamente este joven jamás fue encontrado. Por fin, entonces se despiden de Jeffrey, a Jeffrey de la fábrica de chocolates. Gracias, señor, por fin tiene un poquito de conciencia. En 1991. En ese tiempo habían desaparecido varios jóvenes de 13 a 18 años. Algunos eran gays, otros heterosexuales. Y en junio de 1991 lo arrestaron porque un joven logró salir. La policía que entró al apartamento para buscar las llaves porque él estaba esposado. Cuando entraron sintieron un olor horrible y cuando revisaron encontraron muchas pruebas que incriminaban a Jeffrey como restos de parte de varias personas. Luego vuelven al departamento después que lo revisan completamente porque volvieron a llevar a Jeffrey pues a la policía y pues a liberar al joven que estaba amarrado con las esposas. Cuando revisan todo esto y escuchan la declaración de Jeffrey, van allá al apartamento y revisan todo. Y así está la cosa. Mató a 17 jóvenes. Su primer crimen lo cometió a los 18 años.
y el último a los 31 años. Ahora sí, vamos a hablar de lo que sucedió. Su primera víctima, un joven de 18 años llamado Stephen Hake. En 1978, esto fue lo que pasó, pero en 1986 mató a otro joven llamado Stephen Tommy. Duró 9 años sin matar a nadie, pero no fue porque él no quiso, sino porque no tuvo la oportunidad. Por eso es que él es más como un psicópata, no un sociópata, porque él sí actuaba, o sea, no actuaba sin pensar y era muy precavido y sabía lo que hacía. De hecho, él mismo en su declaración le dice que él sabía lo que él estaba haciendo y que por eso se ocultaba, porque él sabía que estaba mal, porque él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, en 1988 mató a Jess Deuce. Él drogaba a sus víctimas, de hecho, y también los estrangulaba. En su cuarta víctima fue Richard Guerrero, tenía 22 años, también en el 88. En 1989, a Anthony, de 24 años, se convirtió en su quinta víctima. Su sexta víctima fue Raymond Lamotte, de 32 años. Su próxima víctima fue Edward Warren, de 27 años. Ya ellos de hecho se conocían y eran prácticamente amigos. En 1990 mató a Ernest Márquez, de 22 años. Esto ocurrió también en 1990. David, de 22 años, el 24 de septiembre de 1990. De hecho, se encontraron fotos de lo que él le hizo. También Curtis, de 17 años de edad, en febrero de 1991. Errol Lizzie, de 19 años, en 1991. Y fue, de hecho, uno de los peores crímenes por lo que le hizo. O sea, le puso un telar de la cabeza, lo asfixió. Bueno, pero él no murió de una vez, o sea, él sintió todo. Luego viene y mata a Anthony Hughes, de 31 años de edad, de 1991, el 24 de mayo. Luego a Candela Caesar, de 14 años. De hecho, él era hermano de la víctima de 13 años, que él había dicho que tenía 19. Que las 3 mujeres estaban ayudándolo, que se las regaló, pues realmente tenía 3 años y era hermano justamente de este chico. Y todo eso era culpa de la policía porque ellos lo devolvieron a él. Matt Cleveland, de 20 años, en julio de 1991, su próxima víctima. Otra cosa, él era caníbal también. Entonces, su próxima víctima es Joe Matter Benjamin, de 23 años de edad. Su próxima es Oliver Joseph Latzi, de 24 años de edad, el 15 de julio de 1991. Joseph Arthur, de 25 años de edad. Esta fue su última víctima. Él fue al lugar donde vivía Geoffrey para poder ganar dinero y mantener a sus 3 hijos y su esposa, el 19 de julio de 1991. Y por último, sé que dije su última víctima porque ya me entendí por qué. Viene Tracy, de 32 años de edad. Fue la víctima que empezó todo esto, porque fue la que logró escapar, que fue hasta donde la policía, que la policía estaba esposado y que fue a buscar al departamento de las llaves y así pudo ver todo lo que había Geoffrey. Y de hecho él testificó en el juicio. O sea, si eso no hubiera pasado, nada se hubiera sabido. Al final, pues él le dieron 15 cadenas perpetuas. Era al final un psicópata. En el corredor de la muerte le hacían entrevistas y hablaba como si nada. O sea, no se veía remordimiento, no se veía mal. Era un necrofílico también. Se acostaba con el cadáver de sus víctimas. Murió en 1994. Luego de morir a golpes por un recluso. O sea que empezó como terminó, porque así él mató a su primera víctima, a golpes. Realmente esto, lo peor de todo es que hay gente que lo justifica, hay gente que lo alaba y hay gente que todavía dice que lo ama.